Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Roberto Carlos y yo aquí realizaré mi actividad del servicio social en relación al video correspondiente de nuestro tema de la preferencia. En este caso, yo les hablaré acerca de, para mí, las estructuras mitológicas más interesantes o más llamativas desde mi punto de vista. A continuación, empezaremos con la primera criatura mitológica y una de las más interesantes. En este caso, una de ellas es llamada el Kraken. El kraken tiene varias similares en relación a la especie. Una de ellas es el leviatán. Sin embargo, lo que hace interesante a esta bestia y muy llamativa en relación a las otras es que esta bestia tiene una enorme, una enorme estatura. Es una bestia muy grande que según aproximadamente las investigaciones que realice esta bestia puede medir desde los 33 metros hasta los 45 metros. Esta bestia era considerada una de las más peligrosas hace millones y millones de años en la época jurásica y bueno, esta bestia existía de la época jurásica hasta la época de los marineros, las más recientes. Esta bestia también data de atacar de una forma muy capciosa y muy inteligente a sus presas, en este caso a los marineros. Muchos hechos se narran que esta bestia atacaba de una manera que primero empezaba a analizar de lejos al barco. Así también, con sus enormes tentáculos, según decían que así de como era, así de grande, esta bestia podía llegar hasta poseer de 10 a 15 tentáculos con los cuales atacaba a sus bestias, con los cuales en la yema del tentáculo poseía espinas, o sea, era una bestia muy, muy peligrosa según las narraciones que decían de ella. Esta bestia, la forma de atacar era primero era ir tumbándole piezas al barco y luego después, si este es el barco, lo rodeaba circularmente y lo que hacía la bestia era con sus enormes tentáculos, como se ve en la imagen, succionaba y hundía el barco y acababa con toda la tripulación, ya sea ahogándola y comiéndosela toda de un solo bocado. Era una bestia muy peligrosa y data de muchos años de antigüedad. Muchos reportes dicen que esta bestia aún sigue existiendo. Desde mi punto de vista lo veo algo complicado, pero era una bestia que generó muchos terrores y muchos enormes preocupaciones hace mucho tiempo. Sin embargo, varios reportes indican que esta bestia aún habita en las profundidades del mar y puede ser ya que nosotros apenas conocemos el 5 o el 6% de las profundidades marinas, pero es una bestia que ocuparía para vivir obviamente mucho alimento. Y dicen que esta bestia habita en los mares donde existen las profundidades más grandes, como la isla de las Marianas y los océanos. La segunda bestia de la cual les hablaré es acerca de los dragones. Esta bestia data mucho de la era imperial, de los imperios. Lo que tenía de interesante esta bestia es que esta bestia pues, posee dos diferentes tipos. Lo que sí, esta bestia se data mucho en culturas griegas, en culturas chinas. En ese tipo de culturas es un animal muy, muy interesante, muy renombrado. Lo que tiene esta bestia de interesante es que tiene dos tipos de representaciones. Uno de ellos son los orientales y otros los occidentales. En este caso, los dragones orientales son vistos como los animales sabios, los que te datan de buena fortuna. Son a los que les piden es como un amuleto para los chinos el hecho de un animal, un dragón oriental. Los dragones orientales, como se ve en la imagen aquí, maestra, no tienen alas. Esta bestia bola singularmente por la magia o por ese tipo de detalles, tienden a ser bestias buenas en relación y es una bestia muy data que es a la que normalmente las culturas le rezan. Los occidentales en este caso son completamente diferentes. Normalmente estas bestias poseen alas, son malignas, tienen cuernos, son las que te escupen fuego. De hecho, la bestia más peligrosa conocida como dragón, según esto es llamado Tifón, una enorme bestia, como se ve aquí en la imagen, en un parecido enorme, que era una bestia muy, muy peligrosa, que fue destrozada por el príncipe Asmiguel, si no recuerdo. Lo que tenía interesante de la bestia esta es que era peligrosa, era de los que según resguardaban, como se ve en la película de Shrek, los que resguardaban a las princesas, eran los que son como los guardianes de algo. Eso es lo interesante de esta bestia. También hacen asemejar que los dragones occidentales
Así también los orientales, pero más los occidentales por las enormes alas, eran como los hijos del diablo en cierto aspecto. Aquí también yo les hablaré acerca de Minotauro, una enorme bestia que data de la época de la era griega, que esta bestia, según era una bestia mitad hombre y mitad toro. Lo que tenía esta bestia de interesante es que era la guardiana del laberinto para el pase al inframundo. En este caso existen varias versiones de lo que sucedió con esta bestia al final de cuentas. La más común que se menciona es que dicen que esta bestia fue asesinada por el semidios Perseo, porque Perseo estaba en el laberinto y ocupaba, porque a su padre Zeus lo había secuestrado el hermano de Zeus, este Hades, el dios del inframundo, de las profundidades, y se lo llevó. Y Perseo ocupaba pasar por él, no ser un semidios, pasó por el laberinto y ahí se topó con esta bestia, a la cual derrotó y derrocó. Lo que tenía interesante esta bestia es que esta semejaba mucho el decir de que la persona que entraba aquí ya no salía, o sea, era una bestia muy, muy poderosa y data de hace mucho, mucho tiempo. Así también una de las más interesantes y yo creo que una de las más conocidas es Medusa. Medusa, ella poseía un aspecto muy singular a los demás. Esta bestia tenía un poder sobrenatural muy interesante, ya que cada ser que viera a Medusa a los ojos era ser convertido en piedra. La bestia data de que lamentablemente esta bestia se convirtió así, era una dios, era una mujer que era como estaba en el templo de Apnea. Lamentablemente en el templo de Apnea, Poseidón la violó en ese templo, a lo cual esta Medusa fue a implorarle apoyo a Apnea y lo único que sintió Apnea fue desprecio y por haber sido manchado su imagen, la condenaron a vivir, la condenaron a que sus bellos cabellos se lo convirtieran en serpientes y que nadie más pudiera verla. El final de esta bestia fue que, igual como con Perseo, Perseo la decapitó para cual él buscar un beneficio para salvar a la humanidad y matar al Kraken, según en la mitología griega. Pero muy interesante, ya que lamentablemente esta bestia no tuvo un final, o bueno, fue una situación muy complicada, ya que de joven la violaron y luego la condenaron a vivir de esa manera, y al final de cuentas fue decapitada para salvar Perseo. Sin embargo, pues es una situación muy difícil la cual vivió esta mujer. Por último, les hablaré acerca de las sirenas. Las sirenas tenían un papel muy interesante en relación a los demás. Lo que tenían las sirenas es que ellas eran ladronas, ellas le robaban el oro a los marineros, a los piratas. Lo que tenían de interesante estas bestias es que este, tenían un físico de espaldas muy hermoso, según narran los hechos, pero lo que lamentablemente es que al momento que los hombres eran seducidos, se acercaban ya que eran hipnotizados por el canto, así como se ve en varias películas como la de La Sirenita, que su canto es hipnótico, o sea, te enamora el canto de la sirena. Entonces ellas con su hermoso canto te hipnotizaban y ya que te hipnotizaban, te, te hacían que tú te acercaras a ellos y te hundían y te comían allá abajo, ya que, o sea, te ahogaste, te comían. Eran unas criaturas, según esto, peligrosas. De hecho, aún varios reportes, como se mencionan, estas bestias existen. Sin embargo, se escucha algo complicado que existan, pero existen varios reportes que esta bestia habita en las profundidades de las Islas Marianas, entre otras, pero eran cínicamente ladronas y además de ser ladronas eran muy listas y muy estratégicas para su modo de atacar. Yo con esto termino y concluyo mi evidencia y mi video. Muchas gracias, maestra, y nos vemos a la próxima, maestra. Muchas gracias.